Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué bueno es volver a reunirnos en la casa del Señor. Esto que por varios meses hemos estado sin poder congregarnos. Y como dice el salmista en el Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Que este día sea un día de acción de gracias, porque nuevamente hemos abierto las puertas para poder congregarnos. Que el Señor les bendiga grandemente en este día. Amén. Agradecidos, amén. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. ¿Cuántos creen que solo Jesucristo basta en nuestras vidas? Solo Él basta, amén, aleluya. Continuamos alabando al Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, mi herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados Por su gran amor, por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, Hoy nos acercamos sin temor. sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed.
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gloria a Dios, hay descanso en nuestro Señor, aleluya. Padre, en esta hora, Señor, te bendecimos. Te pedimos, Padre, que en este momento, Señor, que vamos a dar paso a tu palabra, seas tú obrando en cada uno de nuestros corazones, Señor. Tú más que nadie conoces la necesidad que tenemos. Tú más que nadie, Padre, sabe que necesitamos de ti. ¿Y a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra viva. Y gracias, Señor, por este privilegio de alabar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Bendito sea el Señor que nos ha preservado y nos ha cuidado hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo fielmente. Asimismo, como iglesia estamos dolidos ante las pérdidas, ante lo que también ha acontecido, y que el Señor tenga misericordia, que el Señor sea con todos nosotros, con sus familias, con todos los que tenemos temor de Él. Entonces, es tan importante el hecho de reconocer la grandeza del Señor, de reconocer lo que Él es y reconocer que solamente Él es Dios y que Él puede, en este caso, restaurarnos, ¿no? Ese es el tema del día de hoy. Es un clamor que nosotros levantamos como hijos de Dios, diciéndole: Señor, restáuranos. Todos anhelamos eso en nuestro corazón. Anhelamos que el Señor nos restaure, que el Señor restaure nuestra tierra, que el Señor restaure todo, absolutamente todo lo que ha sido perdido en toda esta temporada, en todo este tiempo. Pero vamos a ver entonces algunas implicaciones, ¿no? Algunas implicaciones muy importantes, partiendo desde lo más básico. ¿Qué significa en este caso entonces restaurar? Como sabemos, algunos sinónimos, ¿no? Ya sabemos, restaurar va a significar el hecho de renovar, reparar, reponer. En todos los casos, bueno, a ver, en que no se está escuchando mucho. No hace falta, entonces vamos a hacer así nomás. Ya. Entonces, bueno, como decimos, algunos sinónimos importantes, ¿no? De la palabra restaurar. ¿Qué es restauración? Como decimos, es reparar algo, renovar, reponer, arreglar, componer, y cualquiera de esos sinónimos que ustedes quieran justamente asimilar este término. Pero el vocablo bíblico como tal quiere decir algo bien importante, y es volver a ser el mismo. Y en su sentido más estricto, lo que dice en la parte de abajo, ¿no? Sanar, ojo, sanar el daño hasta que esté lo más fielmente posible como era antes de sufrir ese daño. Ojo ese concepto, ¿no? Muy importante. Es decir, ahí inclusive es necesaria, ojo, necesaria la palabra daño. Aunque nos cueste creerlo y nos cueste aceptar. Pero es importante la palabra daño. ¿Por qué? Porque el Señor quiere restaurar después de que hubo una necesidad, después de que fue quebrantado algo, después de que existió la oportunidad de hacerlo, después de que existe la oportunidad de hacerlo. Porque caso contrario, como sabemos, si es que algo permanece continuo de una manera nueva, ¿cuándo es que va a necesitar ser reparado?
Si todo está perfecto, ¿cuándo es que van a necesitar que sea arreglado? Si todo está tan normal y tan precioso como podremos decir, ¿cuándo será que existe la necesidad de que tenga un cambio, de que haya algo mejor, de que haya mejora continua? ¿Cuándo? Entonces se hace importante el quebrantamiento. En este caso, lo que dice ahí, el daño. Sanar, el Señor quiere sanar ese daño que fue hecho para dejar lo más fielmente posible antes de que fuera hecho el daño. Pero eso, ante los ojos del Señor, significa renovar, es decir, hacer nuevo una vez más. Hacer nuevo una vez más. Entonces, vamos a ver estas tendencias. Por favor, tenemos dos principales tendencias. Ojo, ¿qué significa dos tendencias? Digamos que, bueno, ahí existe una derivación múltiple de posturas, pero entre las principales podemos encajarles en estas dos tendencias, que a la final las dos tendencias son promesas. Las dos tendencias implican promesas del Señor. Por ejemplo, la tendencia de lo que sabemos que lo podemos agrupar en Ezequiel 36:26. ¿Qué dice Ezequiel 36:26? Quizás algunos lo saben hasta de memoria. ¿O no lo sabemos? No lo sabemos. ¿Qué dice Ezequiel 36:26? Nos dice que Él quitará ese corazón de piedra que muchas veces se tiene y que pondrá un corazón nuevo. Ojo, un corazón nuevo. Si alguien lo tiene, mejor, mucho mejor. Saber lo que plenamente existe, lo que plenamente dice ahí. ¿Por qué? Porque implica una promesa tan maravillosa de parte del Señor que Él quitará lo que no sirve, que Él hará nuevo. Él dará un corazón nuevo. Entonces, cuando existe este obrar, que es lo que dice la tendencia, que no necesita una intervención humana, el Señor lo hace. Y cuando Él lo hace, es netamente perfecto. Cuando el Señor actúa, cuando el Señor obra, es netamente perfecto y lo hace perfecto a su manera, en su tiempo y de la manera que Él quiere, como sabemos. Muy importantísimo eso. En cambio, la otra tendencia es lo que dice en Jeremías 15:19. Importante, ¿no? ¿Qué nos dice Jeremías 15:19? Y ahí sí vale decirlo textualmente, por favor, les voy a compartir. Jeremías 15:19 nos va a decir algo muy importante. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué significa? En cambio, hay una promesa, que luego de ser quebrantados, lo que decíamos hace un momento, existe una promesa fiel de que seremos restaurados. En este caso, ¿a quién habla? Al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Judá. Entonces está hablando de una reposición. En otros pasajes va a decir, y os restauraré a este lugar. Es decir, os volveré nuevamente a este lugar, a este centro de adoración, a este centro donde verdaderamente instauré mi nombre. El Señor quiere justamente restaurar donde ha sido puesto su nombre. Entonces, eso le decía. Pero, ¿qué necesitaba? En cambio, no porque sea obvio una necesidad de que no se puede hacer de otra forma, sino que utilizaba, y en este caso es los instrumentos. ¿Qué quiere decir? Con la intervención humana. Esa tendencia. El Señor utilizaba los vasos de barro, como bien sabemos, y hacía estos portentosos milagros y señales. ¿Para qué? Para restaurar. Entonces, por ejemplo, en primera instancia, para que se pueda dar una restauración, y ya vamos a ver entonces las respuestas, ¿qué dice? Es importante el clamor del necesitado.
¿Cuántos estamos necesitados? Todos estamos necesitados. Necesitamos de la presencia del Señor, necesitamos del Señor, necesitamos de su amor, necesitamos de su presencia, necesitamos de su sanidad, necesitamos de su intervención, necesitamos de su amor, necesitamos de su gracia, necesitamos de su misericordia, necesitamos de su provisión, necesitamos tantas cosas del Señor. Pero como dicen por ahí, ¿no? Por sobre todas esas cosas debe existir la gratitud y la esperanza en el Señor antes que nuestra oración sea una lista de supermercado. Tampoco sabemos que tenemos tantas necesidades, pero cabe que nuestro corazón siga siendo agradecido y que siga surtiendo el amor hacia Dios también. Alabarle por lo que Él es, por lo que Él hace. Entonces, ¿cuáles son los dos principales representantes de este clamor? Es el Salmo 80, no, la anterior todavía, por favor. El Salmo 80 y el Salmo 85. La anterior todavía. Eso. Entonces, ¿qué va a pasar en el Salmo 80, por ejemplo? En los versículos 3, 7 y 19 va a repetirse justamente la frase exacta que dice: restáuranos, Señor. Queremos que nos restaures. Anhelamos, Señor, que nos des esa salvación, esa restauración. ¿Y por qué le ponen los estudiosos como refrán? Por eso mismo, porque es una repetición que hace a lo largo del Salmo este autor. Y justamente como dice ahí, es un postrer Asaf. ¿Por qué un postrer Asaf? Bueno, Asaf, para los que algunas veces han leído, ¿no?, los salmos, y dice por ahí Salmo de Asaf. ¿Quién era Asaf? Era uno de los cantores por así decirlo, del grupo de David, del principal salmista. Pero, en cambio, posteriormente, algunos tomaron su nombre nuevamente de Asaf. ¿Para qué? Para hacer importante su escrito, para darle importancia en este caso, ¿no? Es como cuando decimos, es solo un ejemplo, ¿no? Nosotros decimos que qué maravilloso que escribe tal autor. Y si otro lo hiciera lo mismo, quizás no tiene el mismo renombre. Pero entonces toman el nombre del principal autor. ¿Para qué? Para que le presten mayor atención, para que presten mayor figura. Entonces eso era lo que sucedía, digamos, con este salmo, ¿no? Entonces tomaron el nombre de Asaf. ¿Para qué? Para darle el realce de lo que significa. ¿Y qué está diciendo este salmo? Que el Señor restaure a Efraín, a Manasés, la tierra. ¿Qué quiere decir? El reino del norte. El reino del norte que lastimosamente fue llevado cautivo por Asiria. Entonces ellos clamaban y decían: restáuranos, Señor, restáuranos también a este pueblo del norte, a esta tierra de Israel, restáuranos, vuélvenos, que nuestra pena se termine, que nuestra cautividad se acabe. ¿Sí? Entonces, ante esa amenaza de los asirios. Pero como sabemos, el pueblo del norte no fue restaurado de la manera que lo fue el reino del sur. Para los que justamente sabemos, ¿no? En este caso, solo a breve, recuerde, el reino se dividió tras la muerte de Salomón con su hijo Roboam. Entonces se dividió en reino del norte, reino del sur. Reino del norte, la mayoría de las tribus. El reino del sur, que está la sede principal, la tierra de Judá. ¿Sí? Entonces estamos hablando de eso. Y el Salmo 85, en cambio, aquí podemos encajar, encontrando entre todos estos pasajes y estas principales, como decimos, tendencias. ¿Por qué? Porque algunos quisieron, en cambio, algunos estudiosos dicen que en el Salmo 85 estaba también, en cambio, encasillado la petición, en cambio, del reino del sur. ¿Por qué? Porque lo estaban asociando, en cambio, al clamor que era de Nehemías, de Esdras, para que restaure el reino del sur, la tierra de Judá. Pero ya con estudios más recientes se dieron cuenta que no tenía mayor trascendencia y mayor concordancia con esto, sino que significaba que había un anhelo del pueblo en general en medio de una dificultad. Entonces ahí estamos nosotros.
clamor del pueblo, el anhelo del pueblo cuando está atravesando una dificultad. Estamos atravesando una dificultad y el Señor quiere restaurar. Entonces ahí está esa tendencia maravillosa, ¿no? De lo que podemos encajar en este Salmo 85. Podemos encontrar muchos más pasajes, pero en esto podemos, como decimos, resumir y sintetizar lo que estamos tratando de explicar en esta mañana. Entonces, ahí sí, ¿qué es lo que se da? Dos respuestas principales de parte del Señor. Una que ya hemos podido leer a lo largo de las Escrituras. ¿Cuál es? Asimismo, es un pasaje que vale la pena leerles brevemente. Lo que dice Esdras 9:9, muy importantísimo. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Entonces, ¿aquí qué va a significar? Y justamente de todas las veces que se pronuncia la palabra restauración en el Antiguo Testamento, sorpresa, ¿no? La mayoría de las veces, es decir, 12 veces, está en el libro de Nehemías. Qué maravilloso. En el libro de Nehemías. ¿Qué significa? Que bajo el liderazgo de Nehemías se restauró en este caso, como sabemos, los muros y varias puertas, que inclusive algunos estudiosos le van a poner una simbología, ¿no? Algo maravilloso, que cada puerta, como restauró cierta tribu, cierto grupo que se asoció a Nehemías, restauró cada uno de los pórticos, cada uno de los sitios que tenía que ver con la ciudad, que estaba quebrantada, que quedó quebrantada. Entonces, fue restaurado de esta forma la infraestructura, por así decirlo. Entonces, este es un gran ejemplo de la restauración que el Señor dio lugar a través justamente de el liderazgo de Nehemías. Ocurrió esta restauración. ¿Pero qué significó esto? Un proceso bastante complejo, porque si ustedes saben por cuestión de tiempo, pero cada uno que ha podido leer o que pueda leer en sus casas el libro de Nehemías se va a dar cuenta que no fue fácil. No es que, fue como decir de aquí, a ver, planificó Nehemías y se llevó a cabo y excelente, se cumplió. No, hubieron opositores, hubo obstáculos, hubo momentos de quebranto, hubo momentos en que quizás Nehemías y sus amigos querían desistir de hacerlo, pero confiaron en el Señor y Dios fue más fuerte a través de ellos para que fuera restaurado, en este caso, esta ciudad quebrantada. ¿Correcto? Entonces, es muy importante. ¿Y cuál es la otra respuesta? En cambio, este es maravilloso porque fue a mediano y en cambio será a largo plazo. Lo que dice justamente ahí, un redentor que lo restaurará absolutamente todo. Un redentor, un maravilloso Salvador que restaura lo que se había perdido. ¿A quién se refiere? Sabemos, nuestro Señor. Nuestro Señor. Y justamente eso lo podemos leer en Isaías 49, el versículo 6 y 8, que habla precisamente de eso, que tú restaures la tierra, que tú restaures lo que se perdió, esto que tanto enemistó. Es decir, el pecado, esos lazos que había con el hombre cuando recién el Señor lo formó, lo creó, fueron rotos. Y ahora a través de Jesucristo, en cambio, son restaurados. Entonces, cuando el Señor vino por primera vez, cuando se encarnó, logró esa restauración plena de esta primera parte, por así decirlo. Ojo, muchos coinciden de esa forma. Se produjo una restauración parcial de lo que tenía que rescatarse, de lo que había que hacer, conciliando al hombre consigo mismo, como nos va a decir el mensaje del Nuevo Testamento. Qué maravilloso. Restaurando.
la comunión del hombre con Dios, del hombre que pueda hacer, en este caso, nuevamente pueda llegar hasta su presencia para clamar, para acercarse con un corazón arrepentido delante del Señor. Y Pedro también nos va a decir algo importante, y es otro versículo que vale la pena que les pueda compartir. Lo que dice justamente Pedro en este caso. Se me perdió, Pedrito. Se me perdió. Está Pedrito. Se me perdió el versículo. Bueno, no. A ver, perdón, estamos hechos. Entonces, aquí. Dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Hechos 3:21. Entonces, está dando su discurso, como sabemos, Pedro, ¿no? ¿Y qué está diciendo? Hasta la restauración de todas las cosas. Esto bíblicamente tiene un significado muy importante, y es que totalmente todas las cosas que vemos serán restauradas a plenitud, como eran al principio. Pero eso, como sabemos, con esta naturaleza caída y con todo lo que sucedió en Edén, no podemos lastimosamente presenciarlo y visualizarlo actualmente, pero será visualizado una vez que Cristo venga para reinar. Entonces ahí será la restauración de todas las cosas. Entonces, qué maravilloso cuando dice: bienaventurados los que aman su venida, los que queremos, anhelamos y decimos: Señor, ven pronto para que restaures por completo esta vida que algunas veces trae tanto sufrimiento. Nuestra esperanza está ahí, que el Señor venga a restaurar todo, absolutamente las cosas, como dice ahí. Entonces, como un poquito el resumen ahí de todas las cosas que significa tanto el gobierno, la estructura, la orientación, la sed del corazón y tantos otros detalles que necesitan ser restaurados, porque ahora nos indigna. Usted sabe, es un pañuelo de lágrimas las noticias, y todos lloramos cuando vemos esas noticias. Tanta corrupción, tantas cosas que necesitan ser cambiadas, y decimos: qué impotencia, Señor, no poder hacer algo. Pero sí podemos clamar, pero hasta ahí. Y algunas veces decimos: pero ¿y cuándo los resultados? El Señor sabe, solamente el Señor conoce. Está en nosotros el clamar, que el Señor restaure, que el Señor sane, que el Señor lo haga. Entonces, por favor, la siguiente. Entonces, ¿qué es importante destacar de lo que hemos dicho, de estas tendencias, estas respuestas, y donde nosotros estamos posicionados actualmente? Que Dios obrará, y cada uno de nosotros anhelamos ser parte de esos instrumentos que el Señor utilice. ¿Qué significa? Que Dios va a obrar a través de quienes tienen ese corazón disponible para restaurar lo que tiene que ser restaurado. Es decir, el Señor tiene un plan, y sus planes, como sabemos, son mejores que los nuestros. No nos quepa la menor duda, como decimos, que no se nos vaya por ningún lado nuestra orientación de saber que Dios tiene el control. El Señor tiene el control, y que el Señor sabe que tiene que ser restaurado nuestros corazones, nuestra vida, nuestra alma, nuestros hábitos. El Señor vino a restaurar a través de esta pandemia, incluso vino a reformar muchos hábitos nuestros, porque quizás estábamos extraviados, y solamente así lo logró el Señor. Muchas veces los controles son duros, en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de proceso. Son duros los controles, pero tienen que ser instaurados para que haya efectividad.
Por el momento, continúa entonces siendo un clamor de parte de su pueblo, de parte de nosotros, de parte de la iglesia, el hecho de anhelar que Dios nos restaure, que Dios verdaderamente en medio de esta dificultad nos sane, que nos libere, que nos vuelva, como dice ahí, hacia su presencia y que todo vuelva a ser como era antes de lo que fue afectado. Y ese versículo que ya lo conocemos, ¿no? Si mi pueblo se humillare, entonces ahí nosotros necesitamos orar para que el Señor sane nuestra tierra, para que el Señor restaure lo que ha sido perdido. Y Él sabe que hay que ser restaurado y que tendrá que esperar para ser restaurado también. Y por cuanto el tipo de restauración vigente depende de esta intervención, como dijimos, humana, ¿qué es lo que nos recomienda entonces Pablo? Que restauremos cuando podamos a los hermanos con amor. Y por eso existe inclusive, ¿no?, un ministerio aquí en la iglesia de restauración también. Si usted se siente abatido, se siente afligido, se siente en sufrimiento, ponerse en contacto con este ministerio de restauración que se puede prestar a la ayuda que necesita. ¿Por qué? Restauración con amor. Restauradle con amor. No señalándole, no juzgándole, sino dice con amor. Y ahí está la clave. Entonces ahí tenemos dos líneas abiertas de lo que hemos podido transmitir en esta oportunidad. El pueblo debe seguir clamando por esta restauración. Estamos clamando que el Señor nos restaure en medio de esta dificultad. Y segundo, estamos prestos para ser instrumentos de restauración para lo que el Señor quiere restaurar. ¿Cómo? Mediante el amor. Amén. Entonces, de esa forma, el Señor se está moviendo y el Señor quiere escuchar nuestro clamor. Oremos. Papito Dios, bendito Señor, usted que es el dueño del universo, escuche, Señor, nuestro clamor, Señor, nuestra oración, Padre, que su pueblo grita, Señor, desesperadamente por una restauración, que su pueblo anhela ver su amor, anhela ver cómo renueva las cosas que tienen que ser renovadas. Y también el pueblo sabe que tiene que aceptar y esperar para que las cosas que todavía han de ser restauradas, Señor, lo sean en su momento perfecto, Señor. Gracias, amado Señor. Queremos dejar nuestras vidas en sus manos y así como hemos podido visualizar en esta mañana, Señor, que usted restaure nuestros corazones, restaure nuestras vidas, restaure nuestros hábitos. Ayúdenos a ser cada vez más fieles y que podamos ser netamente consagrados, Señor, a su persona, que podamos amarlo como nos demanda las Escrituras y que podamos siempre decirle que usted es el Señor de los señores, amado Señor. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos brevemente, Señor, en este espacio, mi Dios, para poderle darle la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Bendiciones.